Muy buenas tardes. Estamos en una nueva videoconferencia hoy para hablar sobre el acceso a la salud. Nos acompaña el doctor Maximiliano Nito, jefe del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación. También estamos junto a Isabel Muñoz, mi coequiper, y a la doctora Dorotea Fantel, médica hematóloga, que como siempre nos acompaña incondicionalmente, y a quien le doy la palabra para que nos dé la bienvenida a todos. Adelante, Bueno, Dorotea. gracias Mariana, buenas tardes a todos. Esperemos que esto realmente sea de utilidad para todos nosotros y vamos a escuchar al doctor Nito en su papel realmente de defensor de la salud y al cual los pacientes pueden acudir, es decir, a la defensoría, no a él personalmente, pero sí pueden recurrir a la defensoría en algunos problemas que tienen. Así que, Maximiliano, te escuchamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación a Mariana, a Isabel y Dorotea. Agradecerles a ustedes por la invitación, la convocatoria y la importancia de generar estos espacios para los pacientes, que en definitiva son quienes no solo tienen que atravesar la enfermedad que padecen, sino también enfrentarse a los obstáculos que presenta nuestro sistema de salud, que es bastante completo, pero también complejo. En ese sentido, bueno, agradeciendo la introducción que han hecho, efectivamente, yo soy el jefe del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La Defensoría del Pueblo de la Nación es la única institución nacional de derechos humanos que está reconocida por Naciones Unidas en el ámbito de nuestro país. La Defensoría del Pueblo de la Nación es un organismo de control del Estado que ha sido creada en la Constitución Nacional en el año 1994, con la reforma de la Constitución, se crea esta figura, y la misión para la cual fue dotada es la de control de los hechos, actos u omisiones de la administración pública, pero no solo nos circunscribimos a lo que es el poder estatal, también tenemos alcance sobre aquellas personas físicas o jurídicas que prestan un servicio público esencial. En este caso, en lo que a nosotros nos interesa, que es la salud, nos referimos a la actividad de las empresas de medicina prepaga o de las obras sociales, que no son el Estado claramente, pero nosotros también tenemos alcance sobre ellos. La Defensoría del Pueblo de la Nación, entonces, es, como les decía, una institución de derechos humanos que está dividida en diferentes áreas temáticas. Puntualmente hoy lo que a nosotros nos interesa es ver qué alcance que podemos hacer en el área de salud, que es a lo que los pacientes que nos están escuchando les puede interesar. Básicamente nosotros tenemos dos campos de acción muy delimitados, que son la recepción de denuncias por parte de personas que habitan nuestro país, que vienen a referir que tienen alguna dificultad en el acceso al sistema, ya sea porque no reciben los medicamentos, no le autorizan un tratamiento, porque los han desafiliado, porque le niegan algún derecho que tienen en materia de salud, y sobre la base de eso nosotros iniciamos un expediente y los acompañamos en todo lo que es la tramitación de ese expediente en búsqueda de verificar si efectivamente hubo una vulneración de derechos y en el caso de que lo detectemos, pronunciarnos categóricamente sobre esa vulneración, pidiéndole a quien sea el incumplidor, que puede ser el Estado, puede ser una obra social, puede ser una prepaga, que inmediatamente readecue o restablezca ese derecho vulnerado. Y el otro campo de acción muy marcado que tenemos es la posibilidad de monitorear políticas públicas a través de actuaciones que iniciamos nosotros, lo que le llamamos actuaciones de oficio, que es que nosotros decidimos monitorear determinada política pública que consideramos que está o podría estar vulnerando o afectando el derecho de las personas en general o a un grupo determinado de personas. Esto, para ejemplificarlo, podríamos mencionar, Mariana, lo que hicimos el año pasado, si no me equivoco, cuando el Ministerio de Salud de la Nación dictó una resolución por medio del cual bajaba del Vademecum determinadas drogas que afectaban a pacientes con mieloma múltiple, y nosotros a raíz y de ahí la importancia de estar conectados y vinculados con las asociaciones de pacientes, que muchas veces tienen información mucho más precisa sobre la afectación de determinadas decisiones del Poder Ejecutivo.
Rápidamente Mariana nos contactó y empezamos a trabajar a través de una investigación de oficio para determinar si efectivamente esa decisión del Poder Ejecutivo generaba inconvenientes o restringía derechos o vulneraba derechos de los pacientes a los cuales esa medicación era indispensable para el tratamiento. Entonces, como les decía, no solo tenemos contacto directo con la persona afectada, sino también con asociaciones de pacientes que, por supuesto, estamos constantemente en contacto y a raíz de ello articulamos y llegamos a conclusiones a veces en los que se confirma que hay una vulneración de derechos o tal vez no, y pudimos a través de nuestro trabajo en conjunto ahondar sobre la decisión y sobre los mecanismos y alternativas que esa decisión del Poder Ejecutivo ha tenido sobre determinada materia. ¿Sí? Eh, perdón que te sí, interrumpa, Maxi, ¿tienen algún tipo sí. de injerencia también sobre el ingreso al país de nuevas tecnologías y la aprobación que ADMAT debería hacer o no sobre determinadas moléculas que podrían ser beneficiosas para el tratamiento de los pacientes? Ujú. Claro, nosotros no tenemos injerencia en la toma de decisión de, acerca de incluir o no determinada tecnología en la cobertura obligatoria. Sin embargo, nosotros formamos parte como veedores externos, o sea, formamos parte de la Comisión de Tecnología de la CONETEC, Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología, que funciona en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. No, no, por supuesto, no tomamos parte de la decisión porque somos un órgano de control y sería incompatible tomar decisión y además controlar. Sí velamos Ujú. por el hecho de que el proceso de toma de decisiones se haga de forma transparente, se cumpla con lo acordado en la resolución que crea esta comisión. Y en este rol de integrar esta comisión sí podríamos proponer, en todo caso, que la comisión evalúe dentro de, de sus prioridades la incorporación de determinada droga que consideremos que sea necesario o que tenga evidencia científica sobre la mejora en la calidad de vida de los pacientes con determinada enfermedad. Por supuesto, la Bien, comisión está integrada por miembros de ANMAT, del Ministerio de Salud, de asociaciones de pacientes, de institutos de efectividad clínica. Bueno, es un multidisciplinaria, evalúa de acuerdo a un orden de prioridades, porque por supuesto también es cierto que las drogas que se evalúan para incorporar no pueden ser evaluadas todas al mismo tiempo, ni todas incorporadas al mismo tiempo, por una cuestión primero de capacidad técnica de evaluar y segundo por un tema económico. Se toma una decisión en base a rango de prioridades a través de un mecanismo de priorización técnico, digamos, que es bastante complejo de explicarlo acá, muy técnico, muy específico y eh, generalmente se hace una proyección anual de qué drogas se van a evaluar durante el año para determinar la recomendación al ministro de Salud o ministra para que incorpore esa droga o no al programa médico obligatorio. Recordemos que esta comisión, que es la CONETEC, lo que hace es una recomendación al ministro, no toma la decisión de incorporar o no. Siempre la decisión la toma, la palabra final la, decide, la toma el ministro o la ministra. Pero bueno, se apoya en los informes técnicos de estas comisiones para que justamente sea una decisión consensuada o con rigor científico, ¿sí? Entonces, la Defensoría del Pueblo de la Nación no toma la decisión, pero sí, en todo caso, vamos a suponer que la Fundación Argentina de Mieloma sabe de que existe una droga que ya se está utilizando, vamos a suponer, en Estados Unidos, y que demostró una efectividad en la regresión de la enfermedad o en el enlentecimiento o en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, digamos, sustentado en ese informe técnico, nosotros podríamos presentarnos ante el ministerio a decir que se considere la posibilidad de incluir determinada droga en la revisión para la incorporación al programa médico obligatorio. bien. Ese alcance sí, de trabajo sí lo tenemos, pero insisto, no en la decisión de incorporar la droga. Entiendo. Otro dato, Mariana, que cuando estaba comentando no lo referí, es que el acceso a la Defensoría del Pueblo de la Nación por parte de cualquier persona que vea afectados sus derechos no requiere patrocinio de un abogado, no requiere que esté esto representado por un abogado y es absolutamente gratuito. Esto lo digo porque
A veces eso es un limitante o un obstáculo en justamente el ejercicio de los derechos. No, Importantísimo remarcar eso porque es uno de los puntos que muchas veces las personas que tienen alguna dificultad se ven limitadas porque precisamente los recursos para hacer un amparo son, eh, son recursos económicos que muchas veces no se disponen, ¿no? Y que la Defensoría... exactamente. No obstante eso, también aclarar que la Defensoría no realiza amparos, nuestra función es de índole administrativa. Cuando uno analiza la posibilidad de hacer un reclamo, tenemos la vía administrativa y la vía judicial. La vía administrativa es a través de organismos como la Defensoría del Pueblo de la Nación o como la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se elabora un expediente y se le da participación al incumplidor, obra social, prepago o el propio Estado, Sí. para cada un descargo y eventualmente se llega a una resolución donde el organismo, ya sea Defensoría del Pueblo o Superintendencia, vamos a suponer, dice al incumplidor que ha vulnerado los derechos y que se le pide que se restablezcan, ¿sí? Ahora bien, esos pronunciamientos no tienen fuerza ejecutiva en el sentido de que no pueden obligar al incumplidor bajo apercibimiento de una multa o una sanción. Esto sí lo tiene la superintendencia, aunque las multas son bajas y generalmente esa decisión demora en el tiempo en salir. Esto claramente le da mucho más margen de maniobra al incumplidor a seguir incumpliendo, porque no tiene el rigor de la sanción. Por el contrario, lo que, Qué lo obliga? ¿Qué presión Esto, tiene la Defensoría? ¿Eh? bueno, vía judicial. claro, ¿Cómo duró? eh, Digo, supongo que la vía judicial. claro, esta falencia que tenemos los organismos administrativos no la tiene la vía judicial. ¿Por qué? Porque la vía judicial sí tiene la posibilidad del juez, la potestad de imponer una multa, una sanción, una investigación penal a los directores, digamos, tiene sí mecanismos de presión muy efectivos y muy duros. Por supuesto también la justicia tiene otros tiempos y es otro proceso donde el juez, previo a tomar una decisión de tamaña magnitud, realiza un proceso investigativo mucho más arduo y riguroso en el tiempo. Es cierto Justamente que, acá Fátima nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda un amparo? claro, los amparos, que es por la vía privada a través de un abogado particular o recurriendo a un patrocinio jurídico gratuito que puede ser municipal, de un colegio de abogados o de la Facultad de Derecho, en el caso de que la persona no tenga los medios suficientes para poder pagar un abogado, la tramitación del amparo hasta lograr una sentencia puede demorar mínimo 2 años y de ahí en adelante. Pero en temas de salud, justamente como el objeto del reclamo es nada más y nada menos que la vida o la calidad de vida de una persona, donde el paso del tiempo podría justamente ser contraproducente a justamente al objeto de ese reclamo, el hecho de que el transcurso del tiempo puede frustrar el derecho, digamos. Lo que los jueces pueden hacer, tienen la facultad y la potestad de hacer, es dictar una medida cautelar, que sería, en el lenguaje, digamos, no técnico, adelantar lo que sería su sentencia. Entonces, de esa manera le ordena al incumplidor a que entregue el medicamento o autorice la prestación o haga determinada acción en favor del paciente. Y después el proceso continúa. Sí, Y en el caso de que toda la investigación judicial le termine convenciendo al juez de que no correspondía dar ese derecho, por supuesto la medida cautelar cae y dicta sentencia en contra del paciente. Vamos a suponer que el paciente pide algo que no corresponda. sí, Bueno, sí, sí, sí. en una primera instancia, porque en teoría, para que se logre la medida cautelar, el paciente debería acreditar una serie de requisitos, que son el peligro en la demora, la contracautela y la verosimilitud en el derecho, es decir, que efectivamente existe un derecho que se le tenga que dar a ese paciente. Bueno, Bien, el si juez te podría parece, dictar una... Maxi, si te parece, vamos a pasar a un par de preguntas que están Sí, haciendo ya en sí. el chat y que Isabel tiene ya también registradas de preguntas previas. Así que adelante, Isabel.
Sí, Sí. respecto a esto que estamos hablando del amparo, que es un tema que a veces se desconoce, saber si el amparo tiene algún vencimiento, digamos, es decir, porque esto se plantea, digamos, muchas veces, ¿no? Le dan, accede a la entrega. ¿Cuánto tiempo mantiene la obra social, digamos, digamos, provisión del tratamiento? Porque en el caso de los pacientes de mieloma, son pacientes que tienen tratamiento prolongado, o sea que pueden estar, ¿no es cierto, Dorotea, 2 años, un año, a lo mejor con Tratamientos mantenimiento, con una crónicos, droga, perdón, tratamientos crónicos. claro. Y en ese caso, ¿hay un vencimiento, digamos, del amparo en el caso de que, bueno, se le La otorgue? resolución del amparo. Claro, sí, muy buena la pregunta, Isabel, porque en realidad no es que exista un vencimiento en cuanto a el ordenamiento que hace el juez al incumplidor a que cumpla o provea el medicamento. Esto va a estar establecido dependiendo de lo que el paciente a través de su abogado pida, ¿sí? Entonces, si de repente el paciente pide la medicación por una única aplicación para realizarse en determinado momento, por supuesto la medida cautelar o la sentencia va a ser sobre ese objeto. Ahora, si lo que se pide es la cobertura integral de ese medicamento durante todo lo que dura el tratamiento, y por supuesto esto tiene que estar sustentado por el médico tratante de ese paciente, el deber de la obra social o la prepago, quien sea el incumplidor, tiene que ser comenzar y terminar hasta que dure todo ese tratamiento. Por supuesto, en el medio puede haber un incumplimiento, es decir, que la prepaga o la obra social o quien sea el incumplidor deje de proveer esa droga y automáticamente hay que comunicarlo al juez que tenga esa causa. ¿Sí? Si bien esto, insisto, si bien este trámite no es el que hace la Defensoría, y lo quiero recalcar porque por ahí la gente, los pacientes pueden venir a la Defensoría con la expectativa de que le hagamos un amparo, esto no lo hacemos en la Defensoría, aprovecho y te respondo tu pregunta, que es exclusivamente sobre un reclamo judicial. La pregunta que vos hiciste digamos, equivale a lo que es el reclamo judicial. Sí, vale Nosotros, no obstante aclararlo. eso, los reclamos que hacemos nosotros, que son de índole administrativo, cuando le ordenamos le pedimos o recomendamos que el incumplidor cumpla con el tratamiento, por supuesto lo hacemos en la lógica de durante todo lo que dure el tratamiento y que corresponda proveerle la droga, el tratamiento, la rehabilitación, la prótesis o lo que sea para ese paciente. ¿Sí? Y en el Sí. caso que aparezca entonces una nueva negativa en el medio de ese tratamiento, ¿cuál es la acción que debería hacer el paciente inmediatamente? Si lo, ¿Comunicar a su abogado o claro, si lo canalizó por la vía judicial, tiene que presentarse a través de su abogado con un escrito para manifestar que quien sea dejó de proveer la droga, ¿sí? Si lo canalizó a través de la vía administrativa, tiene que comunicarse, sea con la superintendencia o con la Defensoría del Pueblo, para comunicar esta, esta suspensión del tratamiento y rápidamente activar los mecanismos para que se lo vuelvan a proveer. bien? Y en el caso, por ejemplo, que con Mariana siempre tenemos este intríngulis, ¿no? ¿Quiénes son los veedores, por ejemplo, de IOMA, de PAMI, que tienen ranking altos de negativas, por ejemplo? Eh, Incluir, ¿Quiénes regulan eso? Porque vos estás diciendo en este caso que iría a la Superintendencia de Salud cuando tiene un incumplimiento a través de un amparo que no lo está cumpliendo el proveedor. Pero en esos casos, ¿dónde se dirige? Porque nunca sabemos dónde debemos Claro. dirigir al paciente. Es importante también esta pregunta porque vamos a aprovechar a clarificar un poco cómo es nuestro sistema de salud, que es bastante completo pero a la vez complejo. Nuestro sistema de salud se caracteriza por estar subdividido en tres subsistemas, lo que es el sistema público, lo que es el sistema privado y lo que es el sistema de la seguridad social. La seguridad social, a su vez, está dividida la seguridad social serían las obras sociales, ¿sí? Sistema solidario, donde los trabajadores en relación de dependencia obligatoriamente aportan, junto con su empleador, aportes y contribuciones que forman justamente una canasta de dinero para todos los beneficiarios de esa obra social, que van destinados a la obra social, y es para todos por igual, independientemente del nivel de ingreso que tengan y, por supuesto, el nivel de aporte y contribución que haga el empleador. Obviamente, a mayor salario, mayor aporte y contribución. Pero las obras sociales tienen una lógica diferente a las prepagas. Las prepagas tienen lógica que más pagas, más servicio. Las obras sociales tienen lógica de que independientemente de lo que aportes por tu trabajo, por tu nivel de ingreso, el servicio es igual para todos. ¿Sí?
Entonces, el sistema de la seguridad social, que se rige por el principio de solidaridad, lo tenemos que dividir en las obras sociales nacionales y las obras sociales provinciales. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. La Constitución Nacional, que es la norma más alta en rango jerárquico dentro de nuestra pirámide jurídica, dice en el artículo 121 que todas las competencias no delegadas a la nación son reservadas por las provincias. Y las provincias no han delegado ni la materia de educación ni la materia de salud, entre otras. ¿Qué significa esto? Que cada provincia en materia de salud tiene su propia potestad de organizar su sistema de salud y de regirse por sus propias normas. Entonces, Pero ¿quién puede las ocurrir que haya una... controla? ¿Pero quién las Bueno, controla? ¿Quién las obliga? claro, ahí voy con eso porque es importante llegar a lo que quiero decir. Esto significa que Qué pueden... abogado que sos? ¿Cómo la haces larga para explicar algo chiquito? No, es que justamente porque es difícil de entender. Si yo voy directamente a tu respuesta, no va a entender por qué llego ahí. Ya Está llego. bien. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que haya una norma nacional que la provincia no la aplique porque tiene su propia norma. Es decir, usted puede decir, che, pero hay una ley nacional que dice tal cosa y sin embargo Chaco no la cumple. Sí, lamentablemente puede ocurrir porque el Chaco no está obligado en materia de salud a hacer lo que dice Nación. Tiene su propia organización. Y en esa potestad que le da la Constitución Nacional, cada provincia crea su propia obra social. Entonces, IOMA es la obra social que creó la provincia de Buenos Aires. Por ende, y por esta organización, y ahí responde la pregunta de quién controla, un órgano nacional no tiene potestad para controlar al IOMA, porque el IOMA lo controla un órgano de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a mí IOMA, yo soy Defensoría del Pueblo Nacional, IOMA me puede decir, vos sos un órgano de control de la competencia nacional. La competencia provincial, yo me arreglo con la provincia de Buenos Aires, vos no tenés nada que En ver. Me definitiva, puede, una persona que tiene un problema con IOMA tiene que ir a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, no a la Defensoría de exactamente, exactamente. O algún otro mecanismo de control de la provincia de Buenos Aires. Porque, por ejemplo, tampoco es competente para entender un reclamo de IOMA la Superintendencia de Servicios de Salud. Pues la No, Superintendencia de Servicios de Salud fue creada para controlar a las obras sociales nacionales y a las empresas de medicina prepaga. ¿Sí? Entonces, por esto la explicación que por ahí se hizo un poquito larga, pero para que ustedes entiendan cómo se llega a un órgano de la provincia que no puede ser controlado por un órgano nacional. ¿Sí? lo importante es saber cómo accionar. Lo que el paciente quiere saber y que nosotros le demos lo más masticado posible es saber a dónde tiene que ir a reclamar o cómo Ujú. es la vía del reclamo. Por Entender eso es lo supuesto. más importante. Lo Sí, sí, sí. mismo, perdón, paso a otras preguntas que es muy recurrente y que justamente nos están haciendo acá en el Mariana, chat, que es, permitime un segundo que para redondear este tema, porque eso sí, sería importante para nosotros, pues, tener a lo mejor un listado de las provincias, de las delegaciones de la Defensoría en las provincias, porque así hacemos Ujú. una derivación directa, porque siempre estamos accionando a través del link de Nación y ustedes lo Ujú. derivan, y eso también hay un delay después digamos, en la persona que se va a comunicar, en la Sí, asistencia que va a recibir el paciente. Entonces, bueno, por sí, ahí sería interesante poder tener eso para sí, hacer yo una derivación. les puedo eso pasar y ustedes después, también lo pueden publicar. Sí, lo pueden publicar en la página como información para los pacientes. ¿Cuáles son las provincias? Porque no todas las provincias tienen defensor del pueblo. ¿Cuáles son las provincias que tienen una defensoría del pueblo de la provincia? Y eventualmente las que no tienen y la provincia no tiene un órgano de control específico, por supuesto, pueden recurrir a nosotros, que en esos casos sí nosotros nos subsumimos en el control que no hace la provincia y por supuesto avanzamos articulando para tratar de destrabar el problema. ¿Sí? bien, retomo con lo que quería preguntar, que tiene que ver con cuando se jubilan y no quieren perder la obra social que tienen. Acá, tanto Ángela como Marcelo nos dicen que ellos tienen determinada obra social y que se están jubilando o se van a jubilar y les dicen que se tienen que pasar a PAMI y claramente no quieren pasarse a PAMI, más allá de que porque si PAMI es bueno o malo, sino porque quieren seguir con sus médicos, quieren seguir recibiendo la medicación sin tener que empezar toda una gestión de cero, no interrumpir los Ujú. tratamientos. ¿Qué posibilidades hay de que esto Bien. suceda, de que no pierdan su obra social? Sí, exactamente, ese es un derecho, que es el derecho de libre elección de obra social, que surge de la ley de creación del PAMI, que es la ley 19.032, que establece en el artículo 16 que al momento de jubilarse la persona puede o pasar al PAMI o decidir continuar con la obra social que tenía al momento de jubilarse, de la rama de actividad. Esto
es un trámite que debe iniciar cuando apenas sale el beneficio jubilatorio, comunicar a la obra social que tiene la persona de que desea continuar. Ahora bien, lamentablemente, por la lógica económica y financiera las obras sociales y prepagas, esto a las obras sociales no les interesa que suceda. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona, a medida que va avanzando en edad, va avanzando en ser caro para el sistema de salud. Entonces, lo que quieren las obras sociales y prepagas es tener gente joven que no consuma servicios de salud. A mayor consumo, mayor dinero para la obra social o para la prepaga. Entonces, si ven la ley 19.032, en el artículo 16, establece o garantiza el derecho de las personas a continuar con la obra social de origen una vez jubilado, lo cierto es que en la práctica este derecho lo desconocen y les mienten diciendo que obligatoriamente tienen que pasar a PAMI. Entonces, lamentablemente, sí deben acudir a un organismo de control, como puede ser la Superintendencia o la Defensoría del Pueblo, o por la vía judicial, para iniciar un reclamo contra esa obra social que desconoce este derecho. Pero lo cierto es que el derecho está y corresponde que la persona... Ahora bien, es fundamental que si la obra social los da de baja, no se den de alta en PAMI. Porque darse de alta en PAMI, porque una vez en la desesperación dice, bueno, me doy de alta en PAMI, mientras tanto, una vez que la persona se da de alta en PAMI, si después se recurre a la vía judicial, el juez lo interpreta como que voluntariamente decidió pasarse a PAMI y ya no puede ¿Y los retractarse en la puede dar de decisión. baja de hecho, sin más? ¿Los puede dar de baja sin consulta? Sí, o sea, no sin consulta, porque la obra social Pero aprovechan la situación como para aprovechar la claro, situación como para decir, vos ya sos de PAMI, ya tenés un lugar donde te provean tu No, atención. pero si la persona no se afilia a PAMI, ¿la obra social le puede dar de baja? claro, de hecho lo La de baja, hacen y ¿cierto? por supuesto después la persona tiene que iniciar el reclamo para que la reincorporen. Pero esto lo vienen haciendo como, digamos, un comportamiento estándar eh, para obligar a la persona a iniciar un reclamo. Como la gran mayoría lo desconoce este derecho, muchos dicen, bueno, si no me queda otra, voy a PAMI. Pues la realidad es que desconocen que tienen la posibilidad de quedarse. Si no Entonces, tienen pasando en limpio, si un te jubilaste y no querés pasar a PAMI, podés conservar tu obra social. Sí, Es un derecho y te lo tienen que hacer respetar. Eso es exactamente. sintéticamente. Y lo otro que viene a colación de esto es, cuando te jubilás, tengas obra social o tengas una prepaga, ¿tenés un periodo de carencia por más que sigas con la misma prepaga? No, no, justamente vos ya formás parte del sistema de salud. Primero que el concepto del periodo de carencia aplica solamente cuando la persona se da de alta por primera vez en una prepaga, donde el famoso periodo de carencia es para aquellas prestaciones que no están incluidas en el PMO. Entonces hay un periodo de gracia en el que vos no tenés derecho a acceder a determinada prestación. Pero si es una prestación como puede ser medicamentos o tiras reactivas o medidor para un diabético que está en el programa médico obligatorio, eso no admite periodo de carencia. Automáticamente te das de alta hoy y ya mañana lo podés pedir. Entonces, el periodo de carencia es un concepto que aplica exclusivamente a las empresas de medicina prepaga, cuando uno se da de alta por primera vez, para determinadas prestaciones que están fuera del PMO, no para aquellas que están dentro del PMO. Por lo tanto, es algo que ni siquiera aplica para la pregunta, porque uno cuando decide, una vez jubilado, continuar con la obra social, no hay nada nuevo. Forma No hay parte, primero que es carencia. un concepto, claro, primero que es un concepto que aplica a la Pero ha pasado que prepagas han mandado carta diciendo, ah, no, ya no sos más de la empresa, por más que la persona decide claro, seguir pagando voluntariamente la prepaga, le dicen, bueno, pero tenés un periodo de cadencia. claro, Obviamente, un error administrativo les no, argumentaron. es que en realidad no es un error administrativo, sino que muchas veces lo hacen adrede porque ¿qué pasa? Cuando la persona, eso es sería otra pregunta, que es ¿qué pasa con aquel usuario que forma parte de una prepaga y que por algún motivo, sea que lo desvincularon del trabajo, sea que renunció al trabajo y se pasó a otro, sea que venció el plan corporativo, digamos, que por algún motivo se cae, digamos, en la relación laboral, eh, existe una resolución de la Superintendencia, que es la 163 del 2018, que le da el derecho a la persona de continuar en la prepaga que tenía con la empresa, conservando la antigüedad y conservando no, tarifando el valor de la cuota de una manera particular, que es
que se le cobra el precio que, eh, al que una persona que ingresa ahora, con la edad que tenía la persona cuando ingresó a la prepaga, es la que le tienen que cobrar. Entonces, lo pongo con un ejemplo porque es medio difícil de explicar. Vamos a suponer que esa persona está en el trabajo desde que tenía 30 años, ¿sí? Y lo desvincularon o renunció o se cayó el plan corporativo a los 45, la prepaga va a decir, ahora te tenés que afiliar de vuelta y le van a querer cobrar como que hoy se quiere afiliar con 45 años. Lo que dice la resolución es que te tienen que mantener la antigüedad, que te tienen que cobrar lo que a hoy le cobrarían a una persona de 30 años. Es decir, el precio que le cobrarían a hoy a la edad que tenía la persona cuando se sumó a la prepaga, ¿sí? Pero lo que hacen en la práctica es darlos de baja, desconocerle que tienen que reconocer en la antigüedad y desconocerle que tienen que cobrar a hoy lo que le cobrarían a una persona de 30 años o de la edad que tenía la persona cuando se incorporó a la prepaga. Y hay mucha diferencia de dinero porque claramente los planes de cobertura prepagos de hoy tienen un valor muy alto, producto obviamente del contexto del país. Entonces, posiblemente le quieran cobrar a hoy una persona de 45 años, por ahí 80.000 pesos, cuando en realidad tendrían que cobrar lo que le cobran hoy a uno de 30, que por ahí es 50.000. Entonces son 30.000 pesos de diferencia. Entiendo. Una Isa, consulta sobre eso, perdón, Marian. sí, ¿Con las adelante. obras sociales aplicaría también esta situación? Por ejemplo, alguien que lo desvinculan teniendo una obra social sindical y quiere Ujú, continuar con esa obra social porque está en tratamiento desde hace muchos años. ujú. ¿Puede, digamos, tiene, digamos, un aval legal como para poder solicitar continuar pagando seguramente una cuota, ¿no? No, las obras sociales tienen un régimen diferente al de las prepagas. Entonces, si la persona se queda sin empleo por algún motivo, tienen 3 meses de gracia, digamos, donde sin hacer ningún aporte, ninguna contribución, mantiene la cobertura tanto para el titular como para el grupo familiar. Ahora bien, llegado el caso de que la persona no se pueda reinsertar en el mercado laboral y se quede sin la cobertura de estos 3 meses, lo más recomendable es que se dé de alta en el monotributo, aunque sea la categoría más baja, para poder hacer un pequeño aporte y continuar en esa obra social o en otra, o en otra que acepte monotributistas y tener una cobertura social, ¿sí? Bien. Pero sí o sí tiene que estar dentro de un régimen, digamos, como trabajador monotributista, como trabajador en relación de dependencia. Pero uno en forma particular, sin ser monotributista, sin estar trabajando en relación de dependencia, no puede ir a una obra social y decir, quiero tener, salvo que sea una obra social con un doble régimen, como es OSDE, que es régimen de obra social y régimen de prepaga. Entonces, OSDE te va a decir, si no hay ningún problema, la cuota es X. Tanto. Entonces uno ahí Por obra hace una declaración social jurada tenés y que, paga. pero si es obra social solo tenés que desregular o por relación de dependencia o por monotributo, sí o sí. Exacto, exacto, Isa, ¿qué otra exactamente. pregunta tenés? A ver, tenía alguna otra más. Sí, esto, que a lo mejor es algo que también nos consultan no con mucha frecuencia, pero si una obra social, digamos, deriva al paciente a un tratamiento, por ejemplo, en el hospital italiano, y la obra Sí, social en algún momento termina el contrato con el hospital, y el paciente está en sí. tratamiento así durante mucho tiempo, ¿tiene alguna posibilidad de abogar para poder continuar ahí? O sea, ¿hay alguna acción legal que pueda hacer el paciente? Sí, la realidad es que en principio, en tanto y en cuanto la obra social o la prepaga o quien sea, te garantice el continuar con el tratamiento en otro lugar, en principio no habría motivo para reclamarlo o decirle a la obra social que está, o la prepaga o quien sea, que está haciendo algo mal, ¿sí? Ahora bien, si realmente la adherencia al tratamiento, el equipo médico, el lugar geográfico que es por ahí muy cercano al domicilio y por ahí la persona tiene una discapacidad y por ahí cambiar el prestador implicaría ir a no sé cuántos kilómetros de distancia, digamos, si hay cuestiones que realmente tengan un sustento real de cambio o retroceso en la evolución de la enfermedad, se puede pelear, se puede pedir justificadamente que se mantengan los prestadores, ya sea por la adherencia al tratamiento, sea por alguna cuestión X que realmente sea determinante para la evolución del paciente. Pero si no hay forma de justificar eso, y probablemente ni siquiera un juez te ordene
mantener un prestador que ya no forma parte de la cartilla de la obra social. ¿Con qué acción legal tendría que proceder? No, también es un amparo de salud o un reclamo administrativo, pero claramente, digamos, en los reclamos administrativos, como nosotros no tenemos, como decía antes, poder de sanción, y no es algo flagrante, o sea, realmente algo que puede deteriorar la salud de del paciente, y la obra social o la prepaga se mantiene en su postura, y lamentablemente es tiempo que el paciente sigue perdiendo y que difícilmente podamos revertir. Tiene que ser algo muy, muy grosero que afecte la vida de la persona. Maxi, y para ir terminando, una persona que tiene una dilación muy grande con la entrega de sus tratamientos, una persona que le están diciendo que no puede recibir determinada atención médica o determinado tratamiento, determinado estudio, que se tiene que hacer un estudio y no se lo cubren o lo que fuera, Ujú. puede recurrir a la defensoría. Sí. ¿Cómo debe hacer? ¿Y cuánto tiempo lleva el proceso que la Defensoría lleva adelante? ¿Y cómo explica bien, si yo tengo una dificultad, cómo tengo que hacer Ujú. para acceder a los servicios de la Defensoría Bien, del Pueblo de la Nación? bien. Puede ser en forma presencial, en Suipacha 365, Suipacha y Corrientes, a una cuadra del Obelisco, o también puede ser por medios digitales, puede ingresar a la página web de la Defensoría del Pueblo, que si no me equivoco es www.dpn.com.ar, y allí la página es muy interactiva, está dividida en áreas temáticas, hay una solapa que es del área de salud, y ahí te permite completar unos casilleros prearmados con tus datos personales y un breve espacio para que cuentes el problema. Automáticamente ese formulario llega al mail del área de salud, se repregunta, porque a veces la información es completa, entonces se repregunta, la información a veces es incompleta, entonces se repregunta al paciente o se le pide documental, y automáticamente se manda a abrir un expediente para que se tramite la denuncia. Entonces, el funcionario asignado a ese expediente va a estar en contacto con el paciente y le va a ir contando sobre el avance de ese expediente. La realidad es que básicamente lo que se hace es correrle traslado al supuesto incumplidor para pedir explicaciones, y dependiendo de la respuesta, si es que realmente tiene justificación o no, la Defensoría termina el proceso con el dictado de una resolución que sería como el pronunciamiento final de la Defensoría del Pueblo sobre ese problema, dándole la razón al paciente o al incumplidor, dependiendo, ¿no? Obviamente, generalmente, le diría que en un 99,9% se le da la razón al paciente, que es quien está acreditando que no tiene ese medicamento o ese tratamiento aprobado. El proceso demora aproximadamente, va a depender mucho de la voluntad de respuesta del supuesto incumplidor, pero más o menos entre 2 y 3 meses podría haber un pronunciamiento definitivo de la Defensoría. Va a depender mucho, insisto, de las veces que tengamos que preguntarle a la obra social y de la colaboración del paciente que nos nutra de información también, ¿no? Pero sí, Acá, más o menos. Eso sí. espera, Marian, eso es un punto realmente, hay que tratar de mejorarlo desde todas las partes, porque en algún momento realmente entre 2 y 3 meses la dilación de un tratamiento es muy importante y esto va en contra realmente digamos, de la sobrevida del paciente para acortarlo, ¿no? Entonces, a mí Ujú. me parece que 2 o 3 meses en trámites que van y vienen y en el medio está el paciente, es una cosa que uno debería tratar de mejorar de alguna forma, ¿no? Digamos, yo creo que de parte del paciente y de parte de los médicos siempre estamos haciendo notas, cartas y bueno, también para nosotros es realmente un engorro hacerlo. Por suerte tenemos Ujú. desde el punto de vista de mieloma la fundación que nos ayuda, pero el pobre paciente que está en el medio y que no recibe respuesta y que está todos los días preguntando, ¿hay alguna respuesta? Bueno, me parece que esto es un punto a tener muy en cuenta y tratar de mejorar realmente. Sí, básicamente lo que hace que se demore, yo digo, prefiero decir 2 o 3 meses y Lo excederme en el entiendo, lo tiempo y entiendo. no generar una falsa expectativa, pero la realidad es que eh, tenemos que darle la oportunidad al incumplidor de que responda algo para justamente, porque yo no podría emitir una resolución dando por sentado cosas que por ahí no son así. Pero no, Y, no, en eso yo creo que hay que seguir los procesos. Eso me parece que es una cosa muy importante. Lo que pasa es que me parece que uno tiene que poner como tiempos, digamos. Uno no puede esperar.
que el señor conteste, no sé, un mes y medio. ¿Por qué no contesta en 48 horas? Porque si después la respuesta no es la que nosotros realmente o estamos esperando o necesitamos que sea, realmente es empezar nuevamente con todo el proceso. Sí, 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 Maxi, sí, sí. Marcelo dice algo que es lo que muchos nos preguntan muchas veces cuando nosotros les decimos que pueden recurrir a la Defensoría y que es, no entiendo qué función cumple la Defensoría con los reclamos administrativos si en realidad no pueden obligar o sancionar al incumplidor en nada. Esto es una Sí, pregunta también bastante recurrente. sí, sí, Explicarles, sí, no, y es entendible la pregunta de Marcelo porque muchas veces es injusto el trabajo y la competencia de la Defensoría cuando no hay un resultado o el resultado final eh, fue la pérdida de tiempo, porque en definitiva la obra social o la prepaga Exactamente. se mantuvo su postura y no logramos revertir el resultado. Lo cierto es que lamentablemente ahí ya va mucho en la idiosincrasia del país en el que vivimos. La realidad es que una institución constitucional, un órgano del Estado, que verifica un incumplimiento y que le dice al incumplidor que tiene que cumplir y que hay una ley que dice tal o cual cosa, eh, la realidad es que la otra persona, el incumplidor, debería automáticamente cumplir o atenerse a derecho. Lo que pasa en nuestro país es que lamentablemente no hay una cultura del respeto por las instituciones ni por el apego a la ley, y eso se traduce en que aquel que quiere incumplir lo máximo que pueda para evitar desembolsar una determinada suma de dinero para la compra de un medicamento, un tratamiento, lamentablemente va a obligar al paciente a recurrir a la justicia, que es la única que le puede obligar bajo apercibimiento de una sanción, a cumplir. Fíjense que si ustedes indagan un poquito, hay organismos como por ejemplo PAMI, que forman parte del Estado, que aún con o IOMA mismo, aún con sentencias judiciales en contra, incumplen. Y esto genera multas, genera denuncias penales, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que aún con pronunciamiento de la justicia a veces no se cumple porque la medicación, el tratamiento es muy caro y las obras sociales ponen la excusa del financiamiento del sistema y bueno, etcétera, etcétera. Pero sí, es comprensible la inquietud de Marcelo porque claramente las instituciones deberían funcionar y los ciudadanos y las empresas y los organismos que funcionan o brindan un servicio público esencial deberían cumplir con lo que dice la norma, porque la realidad es que también, si vamos un paso más allá, nadie debería no entregar un medicamento para mieloma o para cualquier otra patología, porque la norma dice que hay que entregarlo. Entonces, no habría ni siquiera que recurrir a la defensoría, ni menos que menos a un amparo. Pero lamentablemente, la idiosincrasia de nuestro país es esta y sí considero que es una pena que el artículo del 86 de la Constitución Nacional que crea la Defensoría del Pueblo y la ley que regula el ejercicio, que es la 24.284, no nos dote de poder sancionador. Eso a nosotros, para mí sería muy satisfactorio porque el trabajo que hacemos tendría un plus más que es el del cumplimiento del por cien por supuesto. ciento del 90% y no a Por veces del supuesto, 50%, a porque veces del ya el trabajo lo 40%. están haciendo, el trabajo ya lo hacen, el recurso se está usando, debería ser nada Exacto, más un poco más efectivo. Pero bueno, la exacto. realidad es que una cosa más que el paciente puede hacer, que nosotros podemos acompañar y que podemos hacer, y que la realidad dice que cuanto más moves el avispero, más rápido Exacto. o Y la, y hay la, más reali- chance de que salgan los tratamientos que si te quedas en tu casa y no exactamente. lo Y haces. y la realidad en la página del defensor que yo les mencioné anteriormente, en la solapa del área de salud, hay un apartado que se llama resoluciones, y ahí pueden leer absolutamente todos los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo de la Nación en materia de salud, donde hay cuestiones de medicación oncológica también, con lo cual pueden ver el trabajo que hacemos en el área, que en definitiva es la posición del defensor del pueblo sobre determinados incumplimientos. Eso también Perfecto. sirve como prueba en materia judicial, cuando se alguien quiere Estadística. judicializar. Sí, estadística y también antecedentes es el Sí. pronunciamiento, el posicionamiento del defensor del pueblo sobre determinada cuestión. Perfecto, sí, como una especie de jurisprudencia, ¿verdad? Exacto, exactamente, algo así. Bueno, Maxi,
nos hemos extendido un montonazo, la verdad que da para hablar muchísimo, pero bueno, sabemos que contamos contigo para poder seguir consultándote por vía privada y te lo agradecemos infinitamente que siempre estás y siempre respondés y la verdad que nos has apoyado y nos estás apoyando un montón en toda nuestra labor que hacemos, que es sumamente ardua el tema este de acceso. Dorotea, tus palabras finales. Doctor, muchísimas gracias. Creo que los pacientes agradecen. Es muy importante estar al lado de ellos y presionar en este punto tan importante que es el tratamiento y que, bueno, muchos pacientes dependen fundamentalmente de un buen tratamiento que los médicos recetamos. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y gracias en nombre de los pacientes. Además, No, agradezco realmente a Janssen en habernos dado la posibilidad de hacer esta videoconferencia. Gracias. gracias a ustedes por la Gracias, invitación y Isabel. siempre a disposición. Gracias, Maxi. Muchas gracias. Claro. Bueno, A ustedes muchísimas por la gracias a invitación y a todos los disposición. que... Gracias, Maxi. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Están agradeciéndote también un montón, Maxi. Y bueno, sepan que la Defensoría es otro organismo más con el que pueden contar y recibir apoyo. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a todos.